Y yo tampoco estoy de acuerdo con esta tesis que sería una utopía, ¿cierto? Que es la lectura de Chorán, Exactamente. no es mía, que, bueno, puede ser que nada impide que Chorán haga una mala lectura de Nietzsche y que lo haga de manera mala de propósito. Es lo que es la misma definición de la angustia o de la ansiedad de la influencia de Harold Bloom, The Anxiety of Influence. ¿Lo conoces, Alfredo? No, el texto El crítico no lo literario, conozco. sí. Ah, Y Bloom, por tiene un supuesto. libro, el título es The Anxiety of Influence. En portugués, angustia, la angustia, pero no sé si en español ahora es ansiedad también, de la influencia, en la que él describe este fenómeno, que es un fenómeno en la historia de la poesía y de la literatura, tras sucesivas figuras en un linaje o en una tradición literaria o poética o incluso filosófica, en la que hay la apropiación de uno por el otro, ¿cierto? Sí, Por ejemplo, de Chorán, la apropiación de Nietzsche por Chorán, y normalmente cuando sucede esta angustia de la influencia, se basa en una mala digestión, según Harold Bloom, en una mala digestión, en una mala asimilación errática y equivocada, pero equivocada de manera deliberada. No es un equivocado por desatención, no. Chorán quiere leer Nietzsche como lee, sabiendo que la mayoría de los intérpretes de Nietzsche van a decir, pero Chorán no sabe lo que está diciendo de Nietzsche. ¿Sabes lo que quiero decir, Alfredo? Me sí, parece que es una sí, es lectura posible. equivocada, deliberadamente equivocada. En- en- a partir de la interpretación que hace Cioran de Nietzsche, que yo también considero que es desacertada, me refiero específicamente a la lectura del superhombre, considerarlo como una utopía, en efecto, sí puede ser deliberada y eso también se ve en otros ámbitos de la obra y de la necesidad que tiene Cioran de ser reconocido, porque eso también es uno de los aspectos contradictorios que hay en Cioran y que para mí son totalmente explicables y naturales. Me refiero al hecho de que si bien nosotros generalmente encontramos en la obra de Cioran a un autor que supuestamente está comprometido con la carencia de éxito, con la carencia de reconocimiento, me parece que esa apreciación pues también es un poco ingenua. En efecto, Cioran es un autor que sí necesita el reconocimiento. De ahí casi que las emociones tan arraigadas, emociones negativas que siente Cioran con respecto a autores de un gran reconocimiento como Camus o como Sartre, a quienes no, de quienes no tenía desde el punto de vista intelectual, pero principalmente personal, pues un acogimiento muy grande. Todo lo contrario, en él se ve un gran desprecio por, por ellos en algunas situaciones, no en todas, en algunas sí valora sus trabajos, pero yo creo que eso hace parte justamente de la condición humana y explica un poco la situación que, que usted, Rodrigo, acaba de especificar, porque efectivamente se da dentro de un ser humano una cierta idea, pero bajo cierto aspecto, pues esa idea está comprometida con la necesidad de reconocimiento que tiene en este caso el autor. Y en este ámbito concreto, la de reconocer la valía propia, que en este caso tendría Cioran, marginándose del pensamiento de Nietzsche, en este caso con respecto pues al superhombre. Cierto. Alfredo, volviendo al tema de la enfermedad, ¿cierto? Esto está en los silogismos de la amargura.
escribe Cioran, Baudelaire introdujo la fisiología en la poesía, Nietzsche en la filosofía. Con ellos los trastornos de los órganos se elevaron a canto y a concepto. Proscritos de la salud, a ellos les incumbía asegurar una carrera a la enfermedad. Me gustaría preguntarle, a partir de este aforismo, ¿cómo concibes la reflexión existencial, la filosofía de Cioran en torno al tema de la enfermedad, en contraste con la reflexión filosófica de Nietzsche en torno a la enfermedad? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque a mí me parece que mientras Nietzsche tiene la tendencia a asociar la salud al movimiento y a la actividad, Cioran, de otro lado, tiene la tendencia a asociar no la actividad y el movimiento a la salud, sino por lo contrario, la salud al reposo, ¿cierto? Y a la inmovilidad. Y me gustaría saber qué piensas sobre esto y si estás de acuerdo o no sobre este contraste en torno a la enfermedad para Nietzsche y para Cioran. Efectivamente, dentro de la asimilación que hace tanto Nietzsche como Cioran con respecto a la enfermedad, pues hay una serie de contradicciones o de oposiciones o de aspectos que permiten especificar dos pensamientos completamente distintos. Para nadie es un secreto de la influencia que tiene el budismo en las reflexiones cioranianas, pero no solo el budismo, sino también cierta tradición gnóstica que está explícita en la obra de Cioran. Gnóstica, ¿cierto? Sí, sí, y Gnóstica. me remito fundamentalmente a la idea de que el movimiento, la voluntad, el deseo, son considerados por Cioran como los agentes del mal en el mundo, y ahí justamente rescata toda esa tradición gnóstica en donde se piensa que solo un Dios malvado o aciago pudo haber creado el mundo. No podría haber sido creado el mundo en la medida en que esto involucra acción, en la medida en que involucra movimiento, no lo podría haber creado un Dios completamente benévolo. De hecho, dentro de esta tradición gnóstica del primer siglo, nos encontramos justamente con esa reflexión, con el hecho de que, por ejemplo, para el pensamiento de los gnósticos, Yahvé, el autor del mundo, es un Dios totalmente nocivo, que ha tenido contacto con la materia y con el movimiento. Mientras que el Dios absolutamente benévolo no tiene ningún contacto y es absolutamente trascendente en ese sentido. Entonces, si nos remitimos a toda esa concepción, está expuesta también de manera explícita en Cioran. Para Cioran, el movimiento es una de las características del mal en el mundo, el acceso que tiene el hombre a la voluntad. Mientras que si nos remitimos al campo de Nietzsche, pues vamos a encontrar un pensamiento completamente distinto. Es la voluntad, es la fuerza la que va a verse asimilada por Nietzsche, no como algo negativo, sino todo lo contrario. Con respecto a la enfermedad, entonces, nos encontramos con una perspectiva supremamente afín. Para Nietzsche, para Cioran, a partir de la enfermedad, nosotros podemos encontrar una de las características principales que tiene el ser humano. Mientras que en el caso de Nietzsche, pues ve dentro de toda esta perspectiva que tiene Nietzsche acerca de la voluntad, pues trata de descartar el fenómeno de la enfermedad
a partir de la posición bastante arraigada de concentrar solo la fuerza y la voluntad. Y esa es una de las críticas que precisamente le hace Cioran a Nietzsche, porque Cioran cree que Nietzsche lo que está haciendo es esbozar filosóficamente aquello de lo cual carece en la vida práctica, debido pues a, digamos, la alta complejidad que tuvo la vida de Nietzsche, del alto grado de enfermedad que sufrió durante toda su vida. Entonces es como si Nietzsche estuviese estableciendo en su obra aquello de lo cual carece en su vida práctica. Sí. Alfredo, cambiando de tema un poco, de la enfermedad, yendo ahora al tema de la cuestión místico-religiosa en Cioran, que para mí personalmente es tan cara. Bueno, todo mi proyecto de investigación desde mi maestría, de hecho, hasta hoy, incluso es un proyecto editorial que todavía no está concluido, que es pensar la hipótesis de un pensador, Cioran, en el caso, que no sea simplemente un escéptico y un pensador trágico, pura y simplemente y nada más que esto, que no me parece que es el caso. Hay mucho más en Cioran, como decimos, Cioran mismo se describe como una suma de actitudes, ¿cierto? En el texto El comercio de los místicos en la tentación de existir, Nietzsche es una suma de actitudes y Cioran, como él, como Nietzsche, es también una suma de actitudes, pero pienso que hay en el fondo de esta suma de actitudes, como si fuera un núcleo, mucho en el fondo de su pensamiento, una dimensión que se podría calificar de místico-religiosa, aunque no tenga nada que ver con la fe cristiana, con la salvación cristiana, sino que más bien entre mil comillas, una religiosidad o una mística Doxa. heterodoxa, Heterodoxa. perdón, yo pensaba que era Sí. heterodógica, no, heterodoxa, perdón, sí. Heterodoxa y no ortodoxa, ¿cierto? Y para mí me parece muy claro que esta mi interpretación va en contra las interpretaciones, por ejemplo, de dos grandes, importantes intérpretes de Cioran, no solamente intérpretes de Cioran, amigos íntimos de Cioran, que son Fernando Savater, conoces muy bien el libro, Ensayo sobre Cioran, y también Clément José, que no es exclusivamente un intérprete de Cioran, pero que cita a Cioran en muchos de sus libros, muchos. Al menos unos 4 libros de Clément Sí. José está ahí con Cioran, siempre lo cita, principalmente para rebatirlo, para confrontarlo a Cioran. Bien, tanto Savater como José piensan que no hay para nada, no hay nada de religioso, aún menos de místico, y ni en un sentido heterodoxo en Cioran, en el pensamiento de Cioran, en la obra de Cioran. Y hay dos citaciones, una de Savater y una de José, para ilustrar esto, ¿no? Dice Savater, y es un pasaje de Cioran, Cioran escribe, no se debería conceder crédito más que a las explicaciones por la fisiología o por la teología, escribe Cioran. Lo que se sitúa entre las dos, poco importa. Y completa Savater, naturalmente, esto nada tiene que ver con una preocupación religiosa, dice Savater. Y Clément José, en su libro La Force Majeure, en portugués, a fuerza mayor, alegría, hay la palabra alegría, en el original no hay, escribe esto. Cioran es uno de los raros pensadores que han conservado el espíritu claro y la cabeza fría. Es así uno de los únicos filósofos, si no el único, que no se puede sospechar de religiosidad.
quería saber tu posición y tu opinión, qué piensas en torno a la polémica de la cuestión místico-religiosa, Alfredo, en Chorán. ¿Existe? ¿No existe? ¿Es actual? ¿Es cosa de la juventud y superada? ¿No? ¿Es actual? ¿Cómo lo ves? En determinadas recepciones que se hicieron sobre Cioran, a veces quería establecerse un pensamiento por parte del autor absolutamente desligado de cualquier apreciación religiosa o mística. Si bien nosotros podemos, pues, leer estas dos concepciones o estas dos opiniones, mejor, que tiene tanto Sabater como Gosset acerca de la religiosidad en Cioran, yo creo que sería un error tajante definir o determinar a Cioran tanto como un autor religioso como no religioso. Por el contrario, me parece que en la obra de Cioran hay unos elementos muy fuertes que lo conectan tanto con el misticismo como con un pensamiento ligado a la religiosidad. Claro, hay que destacar que lo que le interesa a Cioran, por ejemplo, en el caso de la religiosidad, tiene que ver es con ese espíritu casi que con ese misticismo radical que involucra también un aspecto, diría Cioran, enfermizo del espíritu humano. La atracción que tiene Cioran por el misticismo se da fundamentalmente en su periodo juvenil, en su periodo humano. Básicamente él ha dicho en alguna de sus entrevistas que casi durante un año no leyó más que a místicos, y a partir de esta lectura se genera este texto que conocemos como Lágrimas y Santos. Pero yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que para mí es supremamente importante. Lágrimas y Santos, así como muchos otros textos, no se remiten a hacer un estudio sobre el misticismo o un estudio sobre la religiosidad. También involucra un compromiso, una realidad del espíritu de Cioran. Es decir, Cioran no es simplemente un intelectual que está reflexionando sobre la religiosidad. Cioran es también un hombre que padeció, es el término que habría que establecer, padeció esa necesidad mística. Por ende, desconectarlo totalmente, desconectar a Cioran de ese contenido religioso y místico, pues lo considero un error. Yo creo que en el caso de Clément Gosset, en este texto de la fuerza mayor, en este texto Gosset intenta desvincular a Cioran, y creo que en eso tiene razón, lo desvincula con cualquier compromiso ideológico, porque en efecto Cioran no está comprometido con ninguna religión, no está comprometido con ningún tipo de escuela filosófica, y en ese sentido, no sé, puede establecerse por qué Gosset lo intenta extraer de cualquier tipo de religiosidad, pero solo entendiendo religiosidad, en este caso, como asumiéndola como una especie de compromiso ideológico. Pero por otra parte, desvincular a Cioran de ese contenido religioso y místico, pues efectivamente sí lo consideraría como una apreciación que no da justicia tanto de la obra de Cioran como de la misma realidad vital que él padeció, porque en efecto son muchas las oportunidades en que Cioran declara que tuvo accesos místicos, que tuvo una serie de conexiones que tienen que ver con este mundo, con este universo, y que están expuestas en su padecimiento, y ese padecimiento se expresa pues en algunas de sus obras. Yo creo entonces que el ámbito del misticismo, del interés por el misticismo, por los místicos, por la santidad y por la religiosidad, se encuentra principalmente en el periodo rumano. En el periodo francés, este interés desaparece un poco, casi que no se vuelve a encontrar, pero
en este caso no estoy diciendo que sea verdadero o que sea más relevante un periodo o el otro. Lo que quiero dar a entender es que esos intereses van perdiendo fuerza a lo largo de la escritura de Cioran, con el paso de los años, principalmente en el periodo, digámoslo, escéptico, que se configura en la escritura francesa, pero por supuesto no podría asumir que Cioran no tenga una fuerte conexión con el misticismo y con la religiosidad. Me parece que es explícito dentro de la obra, y declararlo simplemente como un ateo que no tiene nada que ver con el mundo religioso, pues creo que sería un error de lectura gigantesco. Eh, Me parece que habría que revisar el contexto, porque no lo tengo claro, de lo que está queriendo decir Sabater en esta cita, porque obviamente Sabater es un conocedor de la obra ciuraniana, y esto lo expresa muy bien en su ensayo sobre Cioran. Es el primer capítulo de su libro, que se llama La tarea de la lucidez. ¿Sabes? Designio y tarea de la lucidez. Y tan pronto define la lucidez y la presenta, la introduce, en el párrafo siguiente, inmediatamente siguiente, viene con la anticipación de una posible objeción. Podrían decir que este término está se refiriendo a lucidez, que esto significa mística, pero solamente anticipa esta objeción para neutralizarla, ¿sabes? Para decir que bien, no es exactamente una lucidez, no tiene mucho que ver con la mística, sí hay una vaga complicidad, pero en el fondo no tiene nada que ver con mística en el sentido pleno de la mística. Es en este contexto que escribe Sabater, Ya. en el Sí, primer capítulo. yo creo que con la relación que tiene Cioran con la lucidez, efectivamente, esta sí se desprende de un terreno totalmente escéptico. O sea, efectivamente, el escepticismo cioraniano desemboca en cierta lucidez, pero también habría que recordar que esa lucidez no solo se da en Cioran a partir de la reflexión propiamente escéptica, sino también de ciertas concepciones orientales, en las cuales pues la lucidez juega un papel determinante, y es en el sentido de reconocer que no hay ser, que no hay una realidad plena, y que más bien todas nuestras concepciones son creaciones propiamente humanas, y que remiten entonces al reconocimiento de lo que significaría esa lucidez, de darse cuenta de que nada en el mundo está sustentado, tiene un carácter sustancial, y por ende el hombre hace ese desprendimiento. Y en ese sentido se puede establecer la conexión que hay entre la imagen de la lucidez con la figura del desengaño propiamente escéptico que hay en Cioran. Hay un aspecto también que quería mencionar, y es que esa conexión que Cioran tiene con la religiosidad y con la mística también tiene mucho que ver con la enfermedad, porque al fin y al cabo la mística se conecta con esa necesidad de establecer una conexión muy fuerte con los excesos. Para Cioran, todo místico es alguien que está sumido en el exceso. Y ese camino, o mejor, esas particularidades que Cioran reconoce dentro del misticismo, pues ocupan una muy fuerte preocupación de parte de Cioran, y eso también le llama mucho la atención. Esa conexión que existe entre el misticismo y la enfermedad, como algo absolutamente revelador dentro del interés que Cioran demarca en su obra. Y es una conexión entre enfermedad y religión, ascetismo, misticismo, que viene de Nietzsche, ¿no?
Sí, este diagnóstico de que la vida religiosa, la santidad especialmente, es un signo de debilidad de la voluntad, sí, por de supuesto. una... ¿Sí? Sí. Alfredo, para concluir, me gustaría hacer un conjunto de preguntas, pero son muy descompromisadas y incluso personales, pero no son profundas. Bien, me gustaría saber cuándo, qué año, si posible, cuándo conoció a Cioran y cuál fue el primer libro que leíste de Cioran. Y bueno, ¿cuál es su libro preferido de Cioran? Y si tu libro preferido de Cioran hoy, actualmente, es el mismo que era cuando el primero que leíste, o tienes un otro libro preferido hoy, y qué cambió en tu lectura, qué cambió en tu visión de Cioran desde la primera lectura hasta hoy. ¿Cómo ha cambiado tu lectura? ¿Qué cosa te interesa en Cioran hoy y que tal vez no era lo que te interesaba en el inicio? La primera lectura que yo hice sobre Cioran fue una lectura que hice hace muchísimos años, mucho antes de entrar a la universidad. Leí unos textos, una serie de fragmentos de En las cimas de la desesperación. Fue la primera lectura que yo hice del autor y recuerdo que había uno que específicamente hablaba acerca del trabajo y de cómo La el hombre, degradación por el trabajo. la degradación por el trabajo. Fue un texto muy significativo porque en ese entonces el compromiso con el trabajo, pues personalmente también tenía ese mismo vínculo de establecer un rechazo acerca de eso que nos compromete. Quizás en ese sentido se pueda comprender la conexión tan fuerte, tan grande que hay entre la filosofía y el ocio. Entonces me pareció un texto supremamente revelador. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, quizás las lecturas que más me motivaron en el caso cioraniano fueron dos libros de su periodo francés, tanto Breviario de Podredumbre como La caída en el tiempo. Me han parecido a mí como los libros que más me han atraído. Eso no significa que no le dé valor al resto de su obra, pero me parece a mí que es allí donde se concentra el mayor interés que yo he tenido por la obra de Cioran. ¿Y del periodo rumano tienes algún preferido? Del periodo rumano ¿O más de uno? me gusta fundamentalmente el primero, En las cimas de la desesperación y Lágrimas y Santos. Pero justamente por ese arraigo vital que tiene este último, el de Lágrimas y Santos, porque no es solo una reflexión intelectual, académica, de ninguna manera lo es, sino más bien una exégesis del mismo Cioran que se está poniendo allí en juego. ¿Qué te parece el crepúsculo del pensamiento? Dentro de toda esta obra rumana, existe una serie de obras que están muy fuertemente ligadas también como a ese espíritu lírico que desaparece en la obra rumana por ser un periodo mucho más ligado al escepticismo, al compromiso crítico, al compromiso de exacerbar una experiencia que intenta alejarse de ese contenido lírico que Cioran esboza en el periodo rumano. Entonces me parece que tanto este libro como algunos otros evocan o intentan realzar esta experiencia un poco lírica que a veces Cioran va a rechazar de manera muy contundente, sobre todo en los cuadernos, donde efectúa una crítica de él mismo y considera que toda esta obra lírica, pues la ve como con cierta
como con cierto rechazo. Me parece a mí que eso se puede encontrar ampliamente en los cuadernos. Obviamente se trata de una reflexión por medio de la cual eso no indicaría que son obras menores o que son obras a las cuales haya que considerar como poco importantes, pero sí se ejecuta en ellas se puede ejecutar, perdón, a partir de ellas una reflexión en donde ya se encuentra un Cioran totalmente ajeno a este tipo de lirismo que encontramos en las primeras obras. Más seco, ¿cierto? Sí. Más lacónico. Hola, Alfredo, perdón, yo caí. Entonces yo hacía una pregunta que era si tienes alguna sugerencia, alguna indicación de un libro de Cioran a quienes nunca lo han leído y que estén interesados para una primera lectura. ¿Qué libro de Cioran? Pues, O cualquier uno. sí, me parece que una muy buena introducción a Cioran sería Breviario de Podredumbre. Es un texto que yo creo que condensa de muy buena manera gran parte del pensamiento cioraniano y sería una muy buena manera de introducirse en el pensamiento y en el estilo del autor. Igualmente, considero también que su libro de entrevistas es un libro muy propicio, muy claro acerca del espíritu que centra el pensamiento del autor. Tanto entonces Breviario de Podredumbre como Conversaciones, su libro de entrevistas, me parece que pueden ser muy buenas aperturas a su pensamiento. Muy bien. Alfredo, ¿alguna última palabra, algún último mensaje que quieras dejar a nuestros espectadores, lectores o simplemente curiosos, interesados eventualmente en empezar a leer Cioran? Por favor, le doy la palabra para que deje una última un último mensaje libre. No, pues aprovecho la oportunidad para saludar a todas las personas interesadas en el pensamiento de Cioran, pero no solo pues en el pensamiento cioraniano, sino en una visión de la filosofía que involucre siempre el sentido del desafío que involucra el pensamiento. En ese sentido, quiero invitar a las personas no solo a leer a este autor absolutamente heterodoxo, sino a comprometerse y a tener siempre presente el hecho de que dentro del mundo de la filosofía somos aprendices y nunca hay que desasirse de la posibilidad de reconocer el asombro en cualquiera de las experiencias que tenemos en nuestra vida. En ese sentido, entonces, invito a las personas no solo a leer a Cioran, sino a hacer una fecunda reflexión filosófica y que nunca abandonen esta perspectiva del asombro que es tan fundamental, tan necesaria, tan imprescindible dentro de la relación que tenemos nosotros con el pensamiento, con el descubrimiento de lo que nos envuelve. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo. Yo te Y agradezco yo a ti, Alfredo, por la aceptación y la amabilidad. Siempre, hoy, no solamente hoy, esta oportunidad, antes, estoy seguro que futuramente será lo mismo. Entonces, yo te agradezco a ti antes. un saludo para ti, Rodrigo. Esperamos que nos podamos volver a encontrar pronto. Seguramente, y espero que esta pandemia pase pronto también para que podamos, no sé, o que usted venga a Brasil o que yo vaya a Colombia de nuevo. Una de las dos cosas. ¿No tienes planes para ir a Brasil, Alfredo? No, por el momento no, pero con seguridad lo podremos hacer más adelante. Un saludo para todas las personas interesadas en el portal Emil Cioran y para todos los que por alguna u otra razón pues hayan tenido la oportunidad de asistir y de contemplar esta entrevista.
Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti, Alfredo, y una vez más quería dejar señalado que esta primera entrevista y también primera en español del canal del portal Chorano en YouTube va dedicada a nuestra querida profesora y amiga María Liliana Herrera Alzate, que falleció el 2019 en el 12 de septiembre, no, el 20 de septiembre de 2019. Una gran pérdida, no solamente una amiga y para mí personalmente una hermana que yo nunca tuve, pero también una pérdida para la academia y la comunidad ciudadana en general. Entonces, Liliana, te amo y esta entrevista va dedicada a su memoria. Muchas gracias de nuevo, Alfredo, y seguimos en contacto. Mucho gusto verte, mucho gusto oírte. Siempre aprendo contigo y te saludo desde Brasil. Que esté todo bien contigo, con tu familia, con los pereiranos, los amigos, los colombianos en general. Un saludo y un abrazo, Rodrigo, y muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo. Gracias.